y él no era cristiano, Dios puso esto en mi corazón y nos entregó el sobre. Cuando abrimos el sobre, era esto. Buenas, ¿cómo están por aquí, Esteban? Por acá, Jackie. Estamos para poner una parte de nuestra vida como testimonio. Queremos que a la persona que escuchen este testimonio le sirva de mucho porque la verdad que ha sido una historia de vida que hemos llevado juntos desde un principio hasta ahora, que no es el final, porque el final lo decide Dios. Voy a comenzar diciéndoles cuando nosotros nos conocimos. Cuando nosotros nos conocimos, pues nosotros estábamos en el mundo, bailando, disfrutando, bebiendo cerveza, en el mundo. En una ocasión, pues yo llego al lugar donde nosotros frecuentábamos llegar todos los domingos. Íbamos a bailar y cuando yo entro, yo alcanzo a ver esta muchacha y yo dije, wow, ¿y quién es ella? Pero me quedé en mi lugar, no dije nada, sino que comencé a observar. Poco a poco me fui acercando donde ella andaba con una amiga siempre. Y yo me le acerco a la amiga, que también yo la conocía, que en ese entonces yo le decía prima. Le digo, prima. Y esa muchacha, ella me dijo, ya no venga, por aquí ni te acerques. Y bueno, pues yo me alejé y lo que yo hice fue que le pagué una cuanta cerveza y me fui. Luego, después, la próxima semana, me le acerco de nuevo a la prima. Le digo, prima, preséntemela. Y entonces ya que le dice a la prima, ¿y él quién es? Y dice, ay, mi amiga, ni te fijes en eso porque eso no sirve. Esa fue mi recomendación que la amiga le dio a Yaque de mí. Bueno, esto de verdad que se trata de nuestra historia para la gloria de Él. Y de verdad que Él empezó diciendo cómo nos conocimos. Y después de ahí, que nuestra amiga no quiso presentarnos porque la reputación del joven, entonces yo entendí que íbamos, no era el momento, ni era el hombre que yo necesitaba conocer. Nuestra vida siguió, pero siempre con un interés mutuo. Él me observaba, yo lo observaba. A medida que fueron pasando los días y los meses, esa atracción fue creciendo y nos vimos ya envueltos en que cuando en una ocasión yo llegué, ya él vio que había muchos pretendientes y que había muchas personas queriendo bailar conmigo en ese club y él decidió lanzarse. Y ahí, una vez bailamos, ya quedó la conexión hecha. No hubo más despegue, señores. Y esto es algo que nosotros lo vivimos en el mundo. Y de verdad que Dios tiene un plan para todo. No lo veíamos porque no conocíamos esta otra parte que Dios tenía reservada para nosotros. Pero sí vivimos una relación turbulenta. Turbulenta en el sentido de que aún creció el sentimiento en nosotros, mucho amor, pero hubo mucha precariedad, muchas situaciones fuertes, muchas cosas que nos llevaban siempre a querer terminar la relación debido a que veníamos de dos mundos diferentes. Éramos dominicanos los dos, pero él viene de una cultura diferente a la mía. Y eso hacía que tuviéramos distintas maneras y distintos puntos de vista. Él tuvo cierta precariedad mientras iba creciendo en su niñez. Mi niñez fue de abundancia. Nos vimos enfrentándonos con muchos desafíos y muchas pruebas. En el tiempo que se usaban los beepers, no teníamos ni siquiera los 25 centavos para llamar. Los que son de mi época saben cómo eso funciona. Pero sí nos vimos en una precariedad bien, bien fuerte.
pero ahí es donde el Señor siempre nos dejó saber que nos había unido con un plan y un propósito. Y además de que pasamos mucho con nuestras hijas cuando fueron llegando, cuando nosotros nos conocimos, yo tenía a mi hija, él tenía a su hijo, tenía 2 hijos. Eso hizo que nos uniéramos más y éramos como una familia más grande, ¿verdad? Pero cuando empezaron a venir los hijos nuestros, ya se fueron sumando. Y por en total muchas veces se nos juntaban 5 hijos. Y de verdad que no sabemos cómo lo hacíamos, pero el Señor siempre estaba allí presente. Y nunca, de verdad, vimos la miseria ahí tocarnos la puerta, pero siempre el Señor mandaba un ángel para que viniera a nuestro encuentro. Me gustaba mucho jugar baloncesto, jugar béisbol. Nosotros pasando por esa situación, una de las formas que yo usaba como para escapar de mi responsabilidad era que yo me iba para la cancha, me iba a jugar baloncesto, veía ya que pasaba en el carro, sube para aquí buscando, porque había una responsabilidad. Yo tomaba las cosas más relajadas y me iba para la cancha, me iba a jugar y ahí se me olvidaban las cosas mientras estaba en el juego. Pero cuando llegaba la realidad, que era la casa, a veces llegaba y cortaban la luz, a veces cortaban el agua, hasta que un día, ¿sabes? Nos sentamos y ella me preguntó, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? Y yo le dije, bueno, la verdad es que yo vengo de un hogar, aunque teníamos muchas necesidades, pero yo sé lo que es una responsabilidad de padre, de esposo, y yo me voy a poner para asumir mi responsabilidad. Y recuerdo que en una ocasión la mamá de Jackie se puso mala y ella tuvo que irse para Santo Domingo. Pero antes de irse para Santo Domingo, ella le puso un letrero a la casa. Habló con la Rialto y dijo, bueno, vamos a vender esta casa porque nosotros no podemos pagarla. Y así lo hicimos. Se le puso el letrero a la casa y no había pasado una semana cuando nos hicieron una oferta por la casa. Pero antes de hacernos la oferta, cuando yo me siento en la sala, me siento solo y yo miro y le digo, Dios mío, ayúdame. Yo sé que necesito de tu ayuda. Porque a veces nosotros no queremos dar ese paso de doblegarnos y entender que es Dios quien tiene el control. Queremos nosotros tomar el control por nosotros mismos, pero Dios es quien tiene el control. Y cuando yo le digo, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Guíame tú, porque yo no quiero que perdamos la casa. Nosotros con mucho esfuerzo compramos esta casa y no quisiera que la perdiéramos. La Rialto me llama y me dice, mira que tenemos una oferta para lo de la casa, ¿dónde está María Springer? Que es Jackie. Y le digo yo, no, ella no se encuentra, ella está de viaje. Y ella me dijo, no, porque tenemos una oferta para la casa y queremos que tú hables con ella para que ella venga y firme los papeles y dé el ok. Le digo yo, no, lo que pasa es que hay un cambio. Me dice, ¿ya qué cambio? Dice, no, que ya la casa no es de Jackie. Me dice, ¿cómo que la casa no es de Jackie? Si está el nombre de ella, está todos los papeles firmados por ella. Y yo le digo, no, lo que pasa es que el Señor nos dio esta casa. Y como el Señor nos dio esta casa es del Señor. Ahora, si usted quiere, hable con el Señor para que Él le venda la casa, pero ya que no la puede vender, ni yo tampoco, porque esta casa no es de nosotros, esta casa es de Dios. Y ella me dijo a mí, pero usted prefiere perder la casa a venderla. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que la casa no es mía, yo no la puedo vender. Y me mantuve firme y le dije, Señor, tú no la diste a nosotros y tú nos vas a enseñar cómo pagarla. Entonces yo la pongo en tu mano y que sea tu voluntad. Para que puedan entender un poquito, esa casa, antes de nosotros obtenerla, cuando estábamos en esa situación tan terrible, nos vimos en un efficiency, no, en una habitación con un baño, los 5, las 3 niñas y nosotros 2 adultos. Hay veces quedan 4 niñas. Nosotros estábamos pasando ese momento tan duro con nuestras hijas y nosotros empezamos a orar. Y yo me recuerdo que nos pusimos de rodilla un día, los 6, cuando éramos 6, a orarle a Dios que por favor, las niñas le pedían al Señor que ellas querían una casa, porque en esa habitación cocinábamos en el patio, en una estufita eléctrica de 2 hornillas que la conectábamos con una extensión y fregábamos en el patio.
con la manguera. Ya se podrán imaginar la escena. Le pedimos eso al Señor. Y señores, de donde como todo lo que hace Dios, que para Él nada es imposible, nosotros nos vimos siendo dueños de una casa donde no teníamos crédito, no teníamos dinero. ¿Qué sabíamos nosotros de cierre de casa, de nada de eso? Y todo apareció. Todo el Señor lo suplió para darnos esa casa de la que Él está hablando. Ahora, ¿la podíamos mantener? Vimos que no, porque Esteban estaba viviendo una vida light, sin preocupaciones. Él no quería que nada le afectara su paz. Y yo era la que recibía todos los afanes. Yo era la que estaba cargada, yo era la que tenía que buscar cómo yo iba a resolver para que pudiéramos por lo menos pagar la casa. La luz y el agua ya veríamos cómo nos la arreglábamos. Venimos de Santo Domingo y los dominicanos saben que eso es muy frecuente allá en la República. No luz, no agua. Entonces en eso teníamos experiencia de cómo, ¿verdad?, manejarlo, pero la casa no, porque ahí íbamos a perder el techo de nuestras hijas. Pero entonces ahí es donde vemos la mano de Dios poderoso obrando. Porque cuando yo ya determinada de tanto afán, yo vivía en la emergencia del hospital, porque siempre me daba como si fuera un ataque al corazón, pero eran ataques de ansiedad, una cosa horrible, palpitaciones, todo, porque tenía que estar en la calle buscando, vendiendo todo lo que se me podía presentar de mercancía, de ropa, de carteras, haciéndolo todo para poder pagar la casa. Pero ya vi un momento en que ya no pude más y por eso tomé la decisión de decir, le voy a poner un se vende porque no podemos pagar la casa. Y esa es la historia que les acaba de contar. Nosotros estamos aquí porque sabemos que hay muchas parejas que nos ven ahora y dicen, qué pareja más hermosa, qué vida más linda, qué buen esposo, qué buena esposa. Pero en realidad el trasfondo de nosotros viene de un trasfondo de mucha lucha, de muchos pleitos. Lo bueno que no hubo violencia doméstica, ¿no? Eso nunca pasó, pero sí había muchas discusiones, una vida bien torturosa, porque no había paz. No teníamos paz, no teníamos a Dios en nuestro hogar. Y eso nosotros queremos que proyectarle a ustedes, que cuando estamos en Cristo, las cosas son diferentes. No importa la tormenta, tú esperas en Él y las cosas empiezan a clarear. Aún estando sin Cristo, Él estuvo allí con nosotros, porque Él tenía un plan y un propósito. Recuerdo que cuando le digo a la Realto que no vamos a vender la casa, recibimos llamada de una amistad de nosotros. Pasen por aquí, por la casa, ya que todavía se encontraba en Santo Domingo. Y debíamos 3 meses de la casa ya para foreclosure, ya íbamos a perder la casa. Y me recuerdo que él nos entregó En un sobre. en un sobre, nos Amarillo. entregó un dinero. Él dijo, Dios, y él no era cristiano, pero él dice, Dios puso esto en mi corazón y nos entregó el sobre. Cuando abrimos el sobre, era exactamente lo de saldar los 3 meses de la casa. Pudimos salvar la casa en ese entonces. ¿Lo hice yo? No. ¿Lo hizo Yaque? No. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. Pon tu confianza en Dios. Y aunque te esté ahogando, cree en Él que no te vas a ahogar. Nosotros también creemos mucho en la comunicación. Empezamos a desarrollar nuestra comunicación como pareja, como matrimonio y también la comunicación con Dios, cada uno individualmente. Entonces eso ayudó mucho a que nuestro matrimonio se fortaleciera. Y con tantas parejas que tenemos aquí, tantos matrimonios jóvenes, siempre me he inclinado a ponerme siempre a la orden de cualquier necesidad que ellos puedan tener, porque entiendo que nuestra historia, que esta es una de ellas, porque por tiempo no podemos decirle todo lo que han vivido Esteban y Jackie, pero sí es una historia donde nosotros estamos dispuestos siempre a poder ayudar a cualquier pareja que se encuentre en cualquier situación. Nuestra tabla de salvación fue nuestro pastor en ese tiempo, Belarminio Martínez. En ese tiempo estábamos haciendo los retiros de jóvenes, de damas, de niños y de parejas. Y en esos encuentros de pareja fue donde nosotros, a nuestro encuentro de pareja con Dios, ahí fue donde nosotros pudimos de verdad encontrarnos como quien Dios escogió, no lo que nosotros pensamos que nos habíamos unido. No fuimos nosotros, fue Dios. Y Dios hizo que en ese encuentro pudiéramos encontrarnos el uno al otro, pero a la manera de Cristo. Y de ahí en adelante fue donde ya
todo tuvo un color diferente, un respeto, un amor diferente, una manera de mirarnos el uno al otro. Porque cuando tú te encuentras con Jesús y le das tu vida de verdad, ahí es donde todo empieza a cambiar. En ese encuentro de pareja, nosotros llevábamos 15 años viviendo sin estar casados, pero de ese encuentro de pareja salimos con fecha de matrimonio, con fecha de boda. Fue una experiencia increíble porque yo decía, no hay que firmar un papel porque el acuerdo entre nosotros es suficiente, pero estábamos haciendo la cosa en desobediencia. Ya cuando que nos casamos, que todo se formalizó, comenzamos a ver la cosa diferente. Y hoy en día hay situaciones, pero ya sabemos y tenemos la madurez de cómo poder manejar y conversar. Ya no peleamos, conversamos. Yo les recomiendo a toda la pareja que si necesitan ayuda, nosotros estamos a la orden. Nosotros también queremos exhortarles que no pongan su matrimonio por una pelea o por un desacuerdo en peligro, y mucho menos si tienen sus hijos. Luchen por su matrimonio, luchen por sus hijos, denle esa base fiable, base fuerte donde ellos puedan decir, vengo de un hogar, de un papá, de una mamá, y al mismo tiempo seguro, porque ven que eso es lo que quieren reproducir, eso es lo que ellos, el ejemplo que sus padres le dieron, es lo que ellos van a hacer con sus vidas. Hoy en día tenemos un matrimonio sólido, de mucho amor y comprensión y mucha comunicación, pero al mismo tiempo tenemos 4 hijas preciosas que están sirviéndole y aman a Dios. Y los muchachos vienen, le lo hemos declarado que van a venir y ellos van a estar también en el lema que tenemos nosotros en nuestro hogar. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Yo espero que ustedes entiendan que esto, aunque es un testimonio, es una mínima parte de lo que nosotros hemos vivido. Y hay muchas vivencias que, debido a que le hemos creído a Dios, hoy nosotros estamos juntos y somos el matrimonio que somos hoy. Que Dios les bendiga.